Este caso de Ciro Ramírez, el senador uribista que ayer fue condenado a 23 años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. Ya les vamos a explicar por qué fue lo que hizo y por supuesto quién es el señor Ciro Ramírez, pero como ustedes pueden ver, regresa a nuestro pizarrón y aquí les vamos a explicar como si yo fuera una profesora, compañeros, y ustedes unos alumnos muy juiciosos que van a escuchar todo esto. Seguramente ustedes también ya están muy informados, pero ojo porque les vamos a hacer quiz, vamos a hacer preguntas para que no solamente ustedes respondan, sino también las personas que se conectan a esta hora en nuestro chat de YouTube. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos, pues, cómo funciona la corrupción, por qué es grave este caso, Julián, que no sé si hay un precedente de ya una condena tan alta para un senador en ejercicio. Es que acá estamos hablando de 23 años y bueno, incluso si no lo hay, pues de todas formas, o si sí lo hay, de todas formas es bien importante, pues porque estamos hablando de un delito muy grave que cometió y que para la Corte pues merece este castigo, esta sanción tan grande. ¿Qué dicen los comentarios, Julián? Bueno, en este momento la gente empieza, o bueno, ya desde el inicio del programa ha empezado a hablar del señor Ciro Ramírez, del buen muchacho de Álvaro Uribe. Aquí dicen que, pues con un hombre de verdad que le ha aportado al proyecto. Bueno, están hablando de Roy Barreras. Déjeme, ya le busco algunos de Ciro Ramírez porque están al principio, porque muchos se quedaron con la entrevista que acabamos de tener. Pero bueno, creo que sí es el mayor condenado, porque el otro caso que tenemos ahí como muy presente fue el de Mario Castaño, que fue el de Marionetas 1, el cual fue condenado a 15 años y 11 meses de prisión, que obviamente no completó porque falleció en la cárcel en circunstancias pues un poco extrañas, ¿no? Solo llevaba 4 meses en la cárcel, ¿no? Y le dio un paro así como que de buenas a primeras cuando iniciaba el proceso, ¿no? Pero preguntémosle a la gente que le den like también. Es imposible que tengamos 600 conectados, solo 17 likes, y que nos dejen también las preguntas sobre este caso. También está revisando que pues Ciro Ramírez en este momento no va directamente a la cárcel, ¿no? Tiene que esperar qué pasa con esa apelación. Él ha anunciado que va a apelar. Pero espere, no se me adelante porque ya les voy a contar bien cómo va a ser el caso. Pero antes sí, Julián, para revisar justamente estas condenas a congresistas que han cometido delitos como por ejemplo el de corrupción, pues aquí nuestra unidad investigativa del Tercer Canal hizo una gráfica que por favor alistémosla ahí para mostrarla, en donde se evidencian esos datos que matan los relatos y que pues justamente nos muestran cómo se ha comportado en los últimos años pues este tema de la corrupción en algunos sectores políticos y partidos políticos puntualmente. A ver si me ayudan ahí, compañeros, a leer esa gráfica que es bien interesante, ¿no? Sí, congresistas condenados por partido político en Colombia del 2002 al 2026. El primer lugar se lo lleva el partido de la U, con 7 congresistas, Partido Conservador con 6, Cambio Radical con 5, Partido Liberal con 4, Convergencia Ciudadana con 3, Colombia Viva con 3, Alas, Equipos por Colombia 2, Centro Democrático con 2, Colombia Democrática con 2, Movimiento Nacional con 2, el Polo Democrático 1 y Movimiento Nacional también, que hacía parte de esa coalición con Cambio Radical 1, eso teniendo en cuenta que son congresistas, porque hay otros políticos que son exgobernadores, exalcaldes y demás que han sido condenados y que pertenecen a estos también, políticos. ¿no? Ajá. Exministros, por ejemplo, también del gobierno de Álvaro Uribe. Pero entonces, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primer partido que encabeza esta honorable lista? El partido de la U. ¿Con cuántos? Partido, con 7 congresistas. Bueno, ahí está, muy interesante. Pero entonces, ahora sí, contemos, expliquémosle a nuestra audiencia qué fue lo que hizo el señor Ciro Ramírez en nuestro pizarrón de hoy aquí en De Frente. Véanlo, aquí ustedes lo están viendo, este es el señor Ciro Ramírez. ¿Ustedes sí se les hace conocida esta cara o más bien nunca habían escuchado de él? Sí, lo había visto múltiples veces. Sí. Bueno, porque ustedes son periodistas y juiciosos y están pendientes de las noticias, pero bueno, las personas, no todo el mundo sabe, pues todos los congresistas, los senadores, que son más de 100, y este es uno de los que más se movió en el Centro Democrático, que es el partido del uribismo, muy activo él.
en todos los debates del Congreso, puntualmente los que tenían que ver con temas económicos. Además que siempre hablaba de bandidos, ¿no? Y una de las críticas que había hecho en el Congreso que se hizo viral fue cuando este señor dijo como es un buen momento para ser bandido. Y pues el bandido resultó él, irónicamente. Y los debates con Iván Cepeda, ¿no? Bueno, más que debates, esas confrontaciones que tuvo en el Congreso con el hoy candidato del petrismo, Iván Cepeda. Así es, pues bien, Ciro Ramírez es Y su papá. Es quien se considera hoy como el líder del caso de las marionetas 2.0, marionetas 2.0. Este caso, este escándalo de corrupción conocido como las marionetas, pues tiene que ver con estos delitos que cometió el también ex senador, que en paz descanse, Mario Castaño, quien direccionó unos contratos a través del Departamento de Prosperidad Social, y aunque digamos no tiene que ver con este caso, pues como acá también el señor Ciro Ramírez está involucrado con el DPS y con la misma entidad con la que se direccionaron los contratos por parte del señor Mario Castaño, por eso se le ha llamado a este caso de él Marionetas 2.0. Sí, Paola, aquí en el chat están recordando mucho al señor Pierre García, ¿no? Que podemos recordar quién es el señor Pierre García y cuál es su situación actual. Sí, ya le voy a contar que aquí ya se lo tengo en el tablero también. Calmado. No, pues la gente en el chat está explotando con Julián este caso. era de esos alumnos Rebelde. necios que interrumpía a la profesora y no la dejaba explicar. Sí. O como también le decían a los compañeros, el sapo. El sapo. No, yo era el grupito de atrás, Mentiras, Julián, mentiras. Usted te lo voy a poner ahí adelante para que pregunte más. Bueno, Ciro Ramírez es senador del Centro Democrático, ya lo decíamos, el partido del uribismo, esto es bien importante porque es uno de los buenos muchachos del uribismo, abogado, nacido en Bogotá en el año 1984. Eso quiere decir que tiene 42 añitos. Ayer, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Pero ¿por qué? ¿Qué fue exactamente lo que hizo el señor Ciro Ramírez? Pues básicamente el caso se define así. En el año 2021, es decir, en el gobierno del expresidente Iván Duque, Ciro Ramírez se reunió con el gerente de Proyecta Quindío. Proyecta Quindío es una de esas entidades sociales y comerciales del Estado, es decir, entidades mixtas que tienen capital público y capital privado, que pueden contratar directamente con entidades públicas, entidades estatales. Entonces, él se reunió con el señor de Proyecta Quindío, que también es considerado como un contratadero, y con el subdirector del Departamento de Prosperidad Social, ahí viene el señor que estaba recordando Julián, Pierre García. Estas tres personas, Ciro Ramírez, el gerente de Proyecta Quindío y el subdirector del DPS, acordaron solo 3 días antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías en el año 2021 la firma del contrato interadministrativo 670. ¿Para qué era ese contrato? Para construcción, implementación y mejoramiento de vías justamente en el departamento del Quindío y en el eje cafetero, donde está ubicado este contratadero llamado Proyecta Quindío. ¿Por qué un contrato interadministrativo? Porque el contrato interadministrativo permite que se firmen estos procesos, estos acuerdos de forma directa. Es decir, no hay que hacer una licitación, no hay que hacer otro proceso de selección pública, sino que simplemente las dos entidades, pues porque esta tiene capital público también, se ponen de acuerdo y firman un contrato. Una entidad, la más grande, que es el DPS, que es completamente pública, es la que aporta la mayoría de los recursos, y Proyecta Quindío, como recibidor de ese convenio, de ese contrato interadministrativo, aporta solamente una parte muy pequeña. Entonces, nuevamente les hago un recuento. Ciro Ramírez se reúne con estos dos personajes y acuerdan que se firme este contrato. Ellos dicen, Ciro Ramírez hace gestiones para que se firme este contrato, como les decía, 3 días antes de que se firme o que entrara en vigencia, mejor, la Ley de Garantías. ¿Por cuánto fue ese contrato? Por 48.660 millones de pesos.
Esto es importante, pues porque estamos hablando de unos recursos bastante altos, 48.660 millones de pesos. Una vez el DPS le entrega a Proyecta Quindío estos recursos, Proyecta Quindío subcontrata o deriva de ese contrato grande 13 subcontratos más por 22.000 millones de pesos que fueron entregados, y aquí es donde está otra de las partes más importantes del delito, fueron entregados a contratistas que habían financiado la campaña del señor Ciro Ramírez al Congreso de la República. Entonces, él se benefició de estos recursos que estas personas le entregaron, electoralmente se benefició, y luego les devuelve el favor, como se dice popularmente, cuadrando con Proyecta Quindío y con plata del DPS para que a ellos les entreguen estos contratos, estos 13 subcontratos. Que cómo están esos contratos hoy, que si se ejecutaron, que si se construyó la vía, las vías o no, como era el objeto del contrato, eso no lo dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, porque esa sentencia es solamente relacionada con los delitos que cometió Ciro Ramírez. Digamos que no es, ahí sí se revisa, digamos, un poco la parte civil, la responsabilidad de Proyecta Quindío y demás, pero no va hasta allá, hasta, digamos, el seguimiento que se le debe hacer a estos contratos, porque el delito como tal ya está cometido y es haber direccionado un contrato interadministrativo entre dos entidades, una pública y una mixta, y después entregar subcontratos a empresas contratistas que habían sido pues las que financiaron la campaña de Ciro Ramírez. Por eso es que, lo decíamos, le imputan estos 3 cargos: concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Esto, como también lo mencionaba Julián, pues tiene un recurso de apelación porque fue una decisión que toma la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, y la apelación va ante la Sala de Casación de ese mismo tribunal. Por eso el señor Ciro Ramírez ha insistido en que va a apelar y que él es inocente. Es inocente, pero es que, miren, compañeros y todos los que nos están escuchando y viendo a esta hora en De Frente, esta sentencia de la Corte Suprema tiene 438 páginas. 438 páginas. En esas 438 páginas están todas las pruebas y los sustentos para decir que en efecto el señor Ciro Ramírez pues cometió este delito. ¿Y saben qué es lo que agrava la condena y por qué le ponen 23 años de prisión? Pues porque él ostentaba el cargo de senador, es funcionario público, no es un contratista, no es una persona natural, es un senador que tiene que velar por los intereses de todos los colombianos, por un lado, y por el otro también tiene que ver con que el objeto de este contrato grande, el de los 48.660 millones de pesos, pues era para mejorar, para construir, implementar y mejorar las vías. Esto significa mejorar las condiciones de la población, de la gente en el departamento del Quindío y en el eje cafetero, y pues no se puede utilizar recursos que son para mejorar la vida de las personas en corrupción. No se puede utilizar recursos para entregar contratos a quienes pues electoralmente lo habían favorecido en el pasado, al señor Ciro Ramírez. Por eso es que entonces él está recibiendo hoy esta pena de 23 años de prisión, que debe ser privativa, que debe ser tras las rejas, según entiendo. No hay posibilidad de una pena, digamos, en casa por cárcel o algo así. Lo que se ha dicho hasta el momento por parte de esta Sala de Primera Instancia de la Corte es que él tendría que cumplir su pena en prisión intramural, tendría que ser el castigo que él deba recibir, aunque como ya lo contábamos, pues él ha dicho que va a apelar e insiste en que es inocente. ¿Cómo la vieron?
Tenaz. Tenaz, sí. O sea, sin comentarios, aparte que hay un dato que no podemos dejar por fuera y es que esto viene de familia, ¿no? Si bien el padre de Ciro Ramírez fue condenado por parapolítica, pues en este caso es un método diferente, pero sigue siendo, digamos que el mismo objetivo, que es tener cierto control territorial para favorecer pues su carrera política y pues sí, para tener beneficios personales, y pues sin duda esto viene del linaje del clan Ramírez en Boyacá. Sí, eso es clave también, pero él le ganó, ¿no? En condena a su padre, que no recuerdo. Sí, su padre fueron 7 años. 7 años, sí. Por parapolítica, y pues en este caso Ciro, que ya pues se lleva el premio a la mayor condena a un senador, que son 23 años y 3 meses, creo. Sí, y aparte, bueno, tiene que pagar también una sanción pecuniaria, es decir, 22.000 millones, cerca de 22.000 millones tiene que pagar este señor. Que es lo que valen o lo que calculó la Corte Suprema, que fueron los contratos, los 13 subcontratos que se entregaron por parte de Proyecta Quindío en el marco de este contrato interadministrativo a los contratistas que Ciro Ramírez eligió a dedo, eligió porque eran los que le habían financiado su campaña en el pasado, y por eso es que también ahí se agrava el concierto para delinquir, ¿no? El concierto para delinquir que le está imputando la Corte es agravado, y eso es bien importante también. Mucha gente aquí en el chat, lo que les decía, o sea, están con el énfasis de Ciro Ramírez. Por ejemplo, Farid Caro dice, y Pierre está en Francia rascándose las que sabemos. También muchos dicen que realmente aquí muy amigos de Duque. También, por ejemplo, aquí Digital Training dice, Ciro apelará y terminará en el Congreso, y seguramente un magistrado amigo lo deje libre, así como su amo, el Matarife. Se necesita reforma a justicia para que estos corruptos no puedan apelar. Y también yo creo que algo que ha generado más escozor sobre el caso de Ciro Ramírez es que primero, en junio de 2023, pues fuera ordenada su captura por la Corte Suprema de Justicia para que, pues de manera preventiva, mientras que adelantaban esta investigación, que él volviera al Congreso, que votara cosas como la consulta popular y demás, y pues ahora nuevamente le ratifiquen esa condena, ¿no? También queda muy en manto de duda el papel que ha tenido la justicia en esto, y por qué pues estos personajes tan poderosos sí se les da esos beneficios, y a los de pues rasos, a los del común, pues realmente no tenemos esas mismas proporciones en la justicia colombiana. Y que es impresionante cómo salen los uribistas a defenderlo, ¿no? Es una muestra, una vez más, de cómo la justicia les sirve cuando actúa a favor de ellos, y pues cuando lo hace en contra, ahí sí están en desacuerdo con este tipo de decisiones. Igual es una condena en primera instancia, pero no deja de ser una condena gravísima de 23 años. Y aún así Paloma Valencia, por ejemplo, sale a decir que espera que en instancias superiores el senador, el honorable senador Ciro Ramírez, pueda mostrar su inocencia, porque sin duda han sido muy cercanos. Este señor, después de salir de la cárcel en 2025, fue que salió de la cárcel, sí. De 2023 a 2025 estuvo en prisión, sale y pues lo primero que hace es empezar a hacer campaña electoral, obviamente a favor de su jefe máximo, Álvaro Uribe Vélez, y en este caso su candidata, la ungida Paloma Valencia. No, y es que ustedes se acuerdan que justamente cuando él sale de la cárcel es cuando está pues todo este debate en el Congreso de la reforma laboral, y el voto de Ciro Ramírez sirvió para que la reforma laboral se cayera en el Congreso de la República, la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro. Entonces también, pues lo que se ha dicho es como que se utilizó también a este senador por parte de la oposición, por parte del uribismo, para que llegara allá, y él en ese momento dijo, es que yo ya salí porque estoy completamente inocente, y las pruebas están cada vez cayendo más, las pruebas están desdibujando las pruebas, y al final lo que la justicia va a decir es que yo soy inocente. Sin embargo, vemos ya unos meses después, según esta decisión de la Corte, pues que no es tan inocente, y como les mencionaba, pues en esta sentencia de 438 páginas está todo el sustento probatorio para decir que pues él sí cometió estas irregularidades y estos delitos que son básicamente corrupción. O sea, ustedes aquí lo ven muy técnico, que concierto para delinquir, que cohecho propio, que celebración indebida, pero esto es corrupción, señores. Esto es quedarse con la plata de todos los colombianos, la suya, la mía. Esto es corrupción.
Nada más, hay que decirlo. Obviamente, pues el señor Ciro Ramírez, como lo mencionábamos, pues ha dicho que va a apelar. Y lo ha dicho en el video que publicó ayer en sus redes sociales. Veámoslo, por favor. 23 años, porque gestioné un convenio y supuestamente tuve un interés económico y político. Necesitaron 438 páginas para demostrar que yo había hecho eso. Ya leímos la sentencia y no hay una sola página que demuestre certeza que yo haya cometido esos delitos. Primero, no lo gestioné, y aquí lo dice el testigo, ante la Corte Suprema. No tuve interés económico, lo dice el testigo, y lo ratificó el magistrado de la Corte Suprema. No tuve un interés político, lo dice el testigo. Y yo tengo que decirles, por la institucionalidad, acudiremos al recurso de apelación confiando plenamente en la majestuosidad de la justicia, en que lograremos una sentencia absolutoria, plena, porque he demostrado mi inocencia en la sala de instrucción, en la sala de primera instancia, y estoy seguro que revocaremos y será absolutoria en la sala de casación penal de la Corte Suprema. Confiamos plenamente en lo que pasó en el juicio, que no se tuvo en cuenta en esta sentencia. Confiamos plenamente en lo que dijeron los testigos, que no tuve nada que ver, y que así lo demostraremos en el recurso de apelación que interpondremos en los próximos días. Muy respetuoso de la sala de instrucción y de la sala de primera instancia, pero no compartimos esa sentencia de 23 años. Y yo, como respetuoso de las instituciones colombianas, pues acudo a la institucionalidad, que son los recursos ordinarios que tenemos. No va a generar una marcha como hace el gobierno para presionar a la justicia, ni amedrentarla en los medios de comunicación. No. Para eso están los recursos, y soy muy respetuoso de la Corte Suprema y todas sus salas, y por eso tenemos la esperanza puesta y la fe puesta, que la inocencia, como la ratifico hoy, la demostraremos en ese recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es que es bien descarado, ¿no? Está en campaña. O sea, realmente es como el gobierno Petro cuando pasa con esto, sí trasgue a las instituciones y realmente y las ahí sí pone cambian en duda. el tono, también gritan y todo. Y él dice pero como acá en sí todas es estas súper hojas no se me ha podido comprobar, o sea, eso es un irrespeto a la Corte Suprema de Justicia, que luego lo quiere matizar y luego hablando también tirándole al gobierno Petro. O sea, él sabe que todavía están en campaña y que esto va a pesar mucho para la primera vuelta, y más teniendo en cuenta esa relación tan estrecha que tiene con Paloma Valencia, la candidata hoy por hoy del Centro Democrático. Quien no se ha pronunciado es Álvaro Uribe, ¿no? Sí, No. sí está. Ahí tenemos un trino, justamente lo vamos a ver a continuación. Él puso un trino. Pero ese Pero ese es de es viejo, 2023. ese no es de este, porque esa es cuando ok. lo capturaron. Sí, ese fue exacto. diciembre de 2023, Ajá. esa frase, una cosa maravillosa. Que Joven ese senador ese es el Ciro. de la maldita mermelada. Sí, me duele la captura del joven senador Ciro Ramírez, ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas es lo único que deja la maldita mermelada. Pero con esta decisión sí ha habido No ha hecho silencio nada. por parte del expresidente Álvaro Uribe. Pues grave, porque además lo que escuchábamos del señor Ciro es que no va a salir a marchar contra la justicia. Pero pues es que, a ver, ¿cómo va a salir a marchar con semejante material probatorio y la cantidad de cosas que ya la Corte de Suprema Justicia pues tiene contra usted? ¿Quién podría salir a apoyarlo y a respaldarlo a usted en una marcha, señor Ciro? Porque es que este caso es contundente. Por supuesto, uno entiende que existe el recurso de apelación y que pues la justicia hay que respetarla, pero pues también él dice y acude o argumenta que los testigos han pues manifestado, o hay unos testigos que han cambiado su versión y hay otros que han manifestado pues que estas cosas que la Corte Suprema dice que el señor cometió o que hizo pues no fueron así. Pero pues de todas formas aquí ya hay un expediente y un caso bastante sólido por el que él tiene que responder. De pronto en la apelación conseguirá que le bajen la pena, pero eso no quiere decir que la Corte no haya comprobado ya
pues que él cometió estos 3 delitos relacionados con corrupción y que se ha llamado el caso como marionetas 2.0. Y no solo cometió, sino que era el cerebro que controlaba todo, básicamente era el líder. Sí, el que organizó las reuniones con Pierre, el que organizó las reuniones con Proyecta Quindío y por supuesto el que hizo que les entregaran estos otros contratos a esos empresarios que en su momento pues financiaron la campaña para que él pudiera llegar al Congreso. Probablemente va a haber silla vacía, menos mal. Él no se presentó a las elecciones de 2026 y no es candidato electo, ¿no? Porque recordemos que con Wahid Mansur ya tenemos una silla vacía para el próximo periodo legislativo. O sea, realmente, pues hablando de esas vacas sagradas, creo que también que los políticos, sea de cualquier índole, porque también hemos visto el gobierno Petro, esos personajes que la Corte les dice algunas acusaciones, dicen como no, la Corte es uribista, ahora la Corte es petrista, y realmente pues yo creo que tienen que aceptar sus hechos, además que pues como dicen en el chat, pues tampoco nos vaya a sorprender que de un momento a otro la apelación le salga favorable al señor, ¿no? Que puede también suceder en este país. No creo, yo creo que le bajan la pena. Lo que puede lograr es que le bajen la pena, pero ser. No, el caso no se cae porque está muy comprobado, muy contundente, tiene muchas pruebas y pues es muy claro. Es que yo estuve ayer leyendo la sentencia y es de verdad bastante claro todo lo que la Corte ha encontrado. Y él cita un testimonio, ¿no? El testimonio que dice que yo no lo gestioné, el testimonio. Hay un montón de insumos que contrarrestan ese testimonio, ¿sí? Como que no es suficiente decir, hay un testimonio que sí está a mi favor. Y porque Pierre García está prófugo, ¿no? O sea, eso tampoco es como, ese señor se fue porque, no sé, le encanta Francia y le gusta estar por allá recibiendo las audiencias, no. Mientras que Pierre García también siga prófugo de la justicia, este tema va a seguir saliendo en todo lado. Y también las dudas, aunque pues es la primera parte de este proceso de las marionetas 1, pues lo que pasó con Mario Castaño, ¿no? Y eso que sigue pasando en el Congreso de la República y que realmente pues la gente por eso tiene tan desprestigiado pues ese ente o esa corporación, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República. Sí, lo que es justamente por ese caso que el señor Pierre García está pues también con pues pendientes con la justicia colombiana, pero pues como lo ha mencionado Julián, está por fuera, está prófugo de la justicia. Él era el subdirector del DPS en el gobierno de Iván Duque. Y él fue también quien hizo todo este entramado de corrupción con el señor Mario Castaño, que también era senador del Partido Liberal, que falleció en la cárcel cuando ya pues había sido también condenado por este tema de las marionetas. Pero lo que se pregunta uno es, bueno, y de esto nunca se enteró la directora del DPS de Iván Duque, que era la señora Susana Correa. De esto nunca se enteró el propio presidente Iván Duque, porque es que en los casos de corrupción de todos los gobiernos, pues siempre se le reclama también a quienes son los jefes de los que se corrompen, como digamos en el caso de Olmedo, pues se le ha pedido al presidente que responda que no, y que no diga que él no sabía o que no diga que digamos que estuvo al margen de todo esto. Entonces, ¿por qué al presidente Iván Duque nunca se le ha reclamado por este caso de las marionetas? ¿Por qué a Susana Correa como directora del DPS nunca se le ha pedido también explicación de lo que hizo su subalterno, que era el señor Pierre García? Bueno, ¿quién estaba antes de Susana Correa en el DPS? No me acuerdo, pero esa persona también tendría que responder. Así pasó también en el caso de Centros Poblados. Nunca nadie del gobierno respondió por la pérdida de esos 70.000 millones de pesos del gobierno de Iván Duque. Ojalá que la justicia actuara también con los funcionarios públicos, porque lo decíamos, aquí uno de los agravantes, en el caso de el señor Ciro Ramírez, uno de los agravantes que encuentra la Corte, es que él era senador y por ser senador pues debía respetar su cargo y no corromperse así con recursos públicos. ¿Por qué no se piensa lo mismo de los funcionarios públicos que tienen estos cargos para proteger el patrimonio de todos los colombianos y no para quedarse con él? Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón.
a una nueva entrega de Periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?